Los trastornos mentales o psicológicos. Veamos sus características y diferencias. Para comprender de lo que se trata una enfermedad o trastorno mental debemos estar al lado de su origen y cuáles son las características de estas, pues se ha prestado a confusiones. Ya algunas comparten ciertas características, la psicosis, que genera desconcierto y muchas veces un mal tratamiento. Necesitamos diferenciar muy bien lo que es un trastorno mental o un trastorno psicológico. Es necesario intercambiar la información acerca de lo que son las enfermedades mentales. Por tanto, la falta de esta crea un laberinto, un gran desinterés, aunado a una ignorancia total que trae como consecuencia el estigma, el aislamiento y la marginación de la persona que la padece. Es por eso que el término enfermedad mental ha caído en desuso y algunos autores prefieren llamar a este tipo de enfermedades trastorno o desórdenes mentales. Hemos de considerar que los desórdenes mentales o trastornos psicológicos son las condiciones mentales en las que se muestra alterado el proceso cognitivo y afectivo del desarrollo. Esta se considera anormal en relación con el grupo social donde se desenvuelve el individuo. Y estos están relacionados con el cambio de carácter y emociones, pero también pueden ser congénitas. Son las producidas por trastornos en el desarrollo embrionario durante el embarazo, por muchas causas: rubeola, sífilis, herpes, toxoplasmosis, alcohol, tabaco, factores del medio ambiente, radiaciones o inclusive durante el parto. Las genéticas son las producidas por daños a nivel de los genes o de los cromosomas. Se ven afectados los sistemas nerviosos, síndrome de Down, respiratorio, el asma, problemas digestivos, diabetes tipo 1, cáncer, problemas visuales como el daltonismo, problemas de la sangre, hemofilia, leucemia, linfoide. Por otra parte, pueden dar lugar a la aparición de cáncer en diversos órganos. Las enfermedades genéticas pueden ser o no ser heredables. Cuando se heredan, se las denomina enfermedades hereditarias. ¿Qué son entonces las hereditarias? Son un conjunto de enfermedades genéticas que se transmiten a la descendencia, aunque no necesariamente se observan al nacer. Además, estas enfermedades pueden o no manifestarse a lo largo de la vida del individuo: diabetes, cáncer de mama, etc. Existen varias maneras de referirse a las enfermedades mentales, entre los cuales se encuentran los llamados desórdenes mentales, entre los que se hallan los psicológicos, psiquiátricos, problemas mentales, etc. Veamos entonces los trastornos mentales o psicológicos. Voy a mencionar algunas características y algunas diferencias. Clasifiquemos los trastornos mentales. Hay numerosas maneras de clasificar las enfermedades mentales, las cuales pueden ser con mayor o menor gravedad tanto en lo individual como en lo social. Una clasificación clásica es la de trastornos neuróticos y trastornos psicóticos. Los trastornos neuróticos son aquellos trastornos depresivos, de ansiedad, disociativos, de personalidad múltiple, sexuales, fetichismo, masoquismo, y del sueño, insomnio, sin una alteración orgánica demostrable, según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, los trastornos psicóticos incluyen estados de esquizofrenia, delirios y alucinaciones, así como los estados producidos por ciertas enfermedades o sustancias que entran en el organismo. Como ya lo mencioné, algunas enfermedades, como la que producen estados psicóticos, tienen alguna similitud, pero cumplen con diferentes criterios. Igualmente, y de ninguna manera se deben equivocar términos como la psicopatía con los estados psicóticos. El trastorno neurótico es todo aquel trastorno mental que surge de la ansiedad y cuyos síntomas infieren en la actividad normal pero no la bloquean. Esto de acuerdo a los conceptos de Sigmund Freud. En psicología clínica se usa para referirse a trastornos o enfermedades mentales, las cuales distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento adecuado de las personas a nivel familiar, social y laboral, sin evidencia de lesión orgánica y de adecuado nivel de conexión con la realidad. Este tipo de enfermedades no requiere hospitalización y su tratamiento se hace en consulta externa, con excepción de los trastornos de personalidad que en ocasiones requiere de esta. Etiología. Este término fue propuesto por el médico escocés William Cullen allá en 1769 y hace referencia a las enfermedades o trastornos del sistema nervioso, las cuales no mostraban daño orgánico, el cual pudiera demostrarse, pero capaz de alterar el estado emocional y físico del individuo. Algo de historia. Allá entre 1892 y 1899, Freud
lo denomina psiconeurosis, la cual se aplica a las enfermedades nerviosas cuyos síntomas representan un conflicto reprimido. El psicoanálisis lo emplea para referirse casi a cualquier trastorno mental y lo ejemplificó con casos de histeria en las mujeres, lo cual le permitió a Freud el desarrollo de la teoría psicoanalítica. En 1909, Pierre Janet publica La neurosis, obra en la que establece el concepto de enfermedad funcional, la cual no tiene una alteración física del órgano, sino de su función, lo que provoca un estado de neurastenia, es decir, de nerviosismo. El término neurosis ha sido abandonado por la psicología científica y la psiquiatría, y la APA ha cambiado la nomenclatura para referirse a estos cuadros clínicos y los denomina ahora trastornos. Vamos con trastornos mentales o psicológicos. Veamos unas características, unas diferencias y veamos los trastornos neuróticos. Entonces, los trastornos psicóticos. Psicosis es un término utilizado ampliamente en psicología para referirse a una enfermedad mental donde su característica principal es la pérdida de contacto con la realidad. A las personas que tienen este padecimiento se les llama psicóticas y presentan alucinaciones, delirios, cambios de personalidad y pensamiento desorganizado. Tienen incapacidad para adaptarse a la vida diaria y dificultades para interactuar socialmente con o sin daño orgánico. El diccionario médico de Steadman define la psicosis como un desorden mental severo, con o sin un daño orgánico, caracterizado por un trastorno de la personalidad, la pérdida del contacto con la realidad y causando el empeoramiento del funcionamiento social normal. Actualmente solo se acepta la clasificación nosológica del DSM-5 como descriptiva, la escuela alemana y la escuela francesa. Las alucinaciones de este tipo de enfermedad son en su mayoría auditivas, aunque también suelen presentarse de manera visual, al igual falsas creencias de lo que uno es o de lo que está sucediendo. Algunas personas llaman erróneamente psicopatías, por lo cual se confunden las características y síntomas de las mismas. Entonces, veamos las diferencias entre neurosis y psicosis. Se ha mencionado con anterioridad la confusión que se produce cuando se usan incorrectamente los términos, pues algunas personas utilizan el término psicopático para referirse a una persona psicótica. Cuando nos referimos a psicopático, estamos frente a un individuo con personalidad antisocial que trata a las personas como si fueran objetos y las utiliza para su propio beneficio. Es una persona que carece de empatía y si la tiene, es solo para utilizar y captar las necesidades y debilidades de los otros y las usan para poder manipular. Nunca proporcionan nada y cuando lo hacen esperan recuperarlo posteriormente. Sin embargo, un psicópata no siempre es un asesino en serie, como lo conoce la sociedad en la actualidad. Es una persona que es capaz de ser simpática, vestirse súper bien, adaptarse a la sociedad, pero no duda en cometer un delito, sin que por ello sientan remordimiento o culpa alguna. Estos individuos siguen su propio código y sus reglas y pueden llegar a sentirse mal cuando los quebrantan. Carecen de super yo, el cual representa los pensamientos éticos y morales recibidos de la cultura, y no son susceptibles de psicoterapia. En cambio, la persona psicótica es incapaz de relacionarse socialmente y no tiene voluntad con respecto a sentimientos. Tienen comportamientos extraños, además de que este trastorno puede ser funcional u orgánico y si se le puede controlar con psicoterapia y medicamentos antipsicóticos o neurolépticos, lo puede conseguir. El individuo llega a funcionar socialmente con este tipo de ayudas. Cabe indicar que el tratamiento de este tipo de desorden dependerá también de las causas porque pues son muy variadas. Espero te haya gustado esta información. Nos vemos en un próximo video. Chao.